Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar una vez más en este sábado para estudiar y extraer las enseñanzas más importantes de el Antiguo Testamento de la Torá. Hoy nos toca estudiar la Parashá Mishpatim. Es decir, se acabó la película, se acabó las escenas majestuosas y ahora viene lo duro de la Torá. Comienza así. Y estas son las leyes que darás ante ellos. Cuando compres un siervo hebreo, servirá para ti 6 años y al séptimo año saldrá libre gratuitamente. La palabra que destaqué, por supuesto, es Hamishpatim, pero lo primero que les quiero decir es que este no es el Shabbat Mishpatim, es el Shabbat Shekalim, porque es el Shabbat que precede al Rosh Hodesh Adar, que será este lunes próximo en la noche, dura 2 días, es decir, termina el miércoles al caer la noche. El Shabbat Shekalim es el primero de los 4 Shabbatot especiales que preceden a la festividad de Pesach. Y especialmente, este Shabbat precede a la fiesta de Purim, que es a partir del lunes dentro de 15 días. En tiempos del templo de Jerusalén, cada hombre mayor de 20 años debía contribuir con el Mahasita Shekel, que es el medio shekel de plata que se recolectaba anualmente. Y esta mitzvah se conserva hasta hoy para cumplirla antes de Purim. Por eso se anuncia con la Torá, para que la gente vaya apartando su sedacá desde este Shabbat hasta que llegue Purim, porque el medio shekel se da antes de Purim. Ahora, ¿qué sucede? Se sacan dos sefarín. Hoy se sacaron dos sefarín, uno donde se lee la Parashá Mishpatim y uno donde se lee el episodio de el medio cheque de Kitizá. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante ser contado? Porque esto sirve para hacer un censo. De acuerdo a la Cábala, esta mitzvah nos sirve para protegernos contra el mal ojo, el Ain Ara. Pero hay una contradicción porque al mismo tiempo está prohibido contar a las personas directamente por cabeza. Es decir, uno, dos, tres. Por eso se usaba el medio shekel, porque al contar la moneda y no la persona, se evita reducir al ser humano a un simple número como si fuera un prisionero, como si no tuviera un nombre y su existencia se reduce a un número. Por eso no se cuentan las cabezas, sino que se cuenta el dinero. El ser humano tiene esa chispa infinita que tú dices, bueno, cuando uno lee los eh, artículos de neurocientíficos, ellos explican que el cerebro es una máquina perfecta, que dentro del cerebro no hay caos. El cerebro es básicamente una fábrica de, es una empresa de sustancias químicas y es una empresa de electricidad. Nuestro cerebro está todo el tiempo produciendo chispas de electricidad. Pero ¿de dónde? Es la pregunta. ¿Cómo sucede eso dentro de nosotros y nosotros no nos damos cuenta? Es por eso que el ser humano se considera en su esencia infinito.
Y es por eso que no puede ser definido por una cifra. Porque aparte de todo, en este mundo somos contados por lo que aportamos al mundo, no por el puesto que ocupamos físicamente dentro del mundo. Entonces, de allí es que el dinero nos representa, porque es lo que le aportamos a, en este caso, a Dios, al oficio sagrado, que era lo que sucedía en el templo. El dinero se usaba para los sacrificios diarios, ¿verdad? Para mantener a los levitas y a los cuanín que no tenían salario, y se hacía un oficio especial para contrarrestar el mal de ojo. Esto aún se mantiene y básicamente esto es Purim es una protección contra esta energía que uno no entiende lo poderosa que es, lo poderoso que es el mal, el Ain Ara. Al punto que el Talmud dice que el 99% de los seres humanos muere por Ain Ara y no por causas naturales o por enfermedades. O sea, es algo extremadamente poderoso. Ahora, en este campamento habían cientos de miles de personas. En la época de la Torá habían 6 millones que salieron de Egipto. Sería facilísimo hacerse el desentendido y no entregar el medio cheque. Nadie iba a ir tienda por tienda con una lista de Excel para revisar quién pagó y quién no pagó. Pero la Torá dice que el medio cheque se entrega para que no haya en ellos mortandad al contarlos. O sea, al final lo que nos está diciendo que no se puede engañar al contador principal, que es Dios. Si alguien no daba la moneda y quizás el vecino no se enteraba, ¿verdad? Pero su mérito no queda registrado en el colectivo. Entonces, este fue el primer gesto de responsabilidad fiscal basado en la conciencia, mis amigos. Nadie te vigilaba, nadie te exigía, pero tu, tu aporte era un cable de energía que se extendía entre tú y las oraciones que hacían los Kuanim para que eso se elevara a través de los sacrificios. Entonces, evidentemente, la gente voluntariamente, pues, lo hacía. Ahora, venimos de esclavos, de ser esclavos en Egipto, de ser oprimidos. Salimos al desierto. Conocemos en persona a Dios. Nos habla, nos da, bueno, los 10 mandamientos, aquello rimbombante, y en lugar de mantenernos en el éxtasis, en una nube volando, nos lanzan de nuevo un montón de limitaciones que son este poco de leyes. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad de poner tanto límite a gente que está saliendo ya de una esclavitud? Esta pregunta la vamos a contestar al final de la clase. Vamos con la palabra hebrea mishpat, que es uno de estos términos compuestos del hebreo que no tiene una traducción única en español, porque abarca todo un concepto de orden social y divino. En su sentido literal, mishpat se refiere a un sistema legal, a un juicio o a un veredicto, a un litigio
o al derecho que alguien tiene legalmente. Por ejemplo, el derecho de la primogenitura, de todos estos derechos que están dentro de la Torá. Acuérdense que vienen los derechos de que la mujer también pueda heredar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de la palabra sedaká, que suele referirse a la rectitud moral, Mishpat se enfoca en que la sociedad funcione correctamente, que implica defender a los más vulnerables, a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, en acciones para poner las cosas en su lugar de modo que haya equidad. Y esto último nos sirve porque el Zohar, que es el texto más emblemático de la Cábala, nos presenta un significado mucho más profundo de la Parashá Mishpatim. Y voy a hablar de esto porque nosotros creemos que vamos caminando por la vida en una línea recta, pero vivimos cosas y no entendemos por qué. Y resulta que sin saberlo vamos en contra de la naturaleza. La naturaleza no me refiero al viento, al fuego, al agua, no. La naturaleza es un complejo sistema de leyes que contribuyen a un orden cósmico y a la evolución de todo el sistema que es tremendamente enorme. Entonces, hay leyes que son la contención de todo este sistema para que no colapse. Es decir, no es algo menor, es algo enorme. El Zohar utiliza esta parashá para hablar sorprendentemente no de leyes de comercio, sino de la reencarnación, Gilgulim. El Zohar dice que cuando la Torah habla de las leyes del esclavo que entra y sale, en realidad está dando pistas de cómo las almas entran y salen de este mundo para reparar deudas emocionales o espirituales de vidas pasadas. Los juicios son las oportunidades que la vida nos da para sanar lo que dejamos pendiente. El Zohar es uno de los relatos que más me gusta porque eh, yo diría que dentro de todo el enigma del Zohar es uno de los más fáciles de comprender. El relato comienza cuando Rabí Eleazar, que es el hijo de Rabí Shimon Bar Yochai, y Rabí Abba viajan por el camino. Se encuentran con un hombre que parece ser un simple arriero de burros, que lleva una carga pesada. Los sabios al principio no le prestan mucha atención pensando que es un hombre sencillo e ignorante. Sin embargo, el arriero empieza a gritar lanzando preguntas crípticas sobre versículos de la Torá. Es decir, el arriero los reconoció a ellos y ellos no reconocieron al arriero en un principio. Y ahí te preguntas, ¿quién es el sabio? Es así como estos dos grandes, Rabí Eliezer y Rabí Abba, se dan cuenta de que están frente a un Saba oculto, es decir, un anciano sabio. El arriero les dice, ¿acaso creen que estas leyes de Mishpatín son sobre pleitos de bueyes y esclavos? No. Estas son las leyes de la reencarnación, los juicios que el santo, bendito sea, impone a las almas para que se purifiquen. El Saba revela que el primer versículo de la Parashá, donde dice, y estos son los juicios que pondrás delante de ellos, debe leerse en código cabalístico como estos son los órdenes de los Gilgulín. No las órdenes, estos son los órdenes de los Gilgulín. Y explica varios puntos claves. El Saba explica que el siervo es el alma
que ha sido enviada a este mundo para trabajar. Si el alma no completa su trabajo, es decir, su misión en una vida, es vendida, es decir, reencarna de nuevo para terminar su labor. Los 6 años de servicio son las 6 dimensiones emocionales que el alma debe rectificar. Y una vez que lo hace, sale gratuitamente. Es decir, ya no debe reencarnar. Fíjense que esto está en Éxodo 21, 3 y 4, que es la continuidad de todo esto. Dice, si su amo le dio mujer a este esclavo y ella le dio hijos, la mujer y sus hijos serán de su amo y él los dejará solos. Si vino soltero, saldrá soltero. Y si tenía mujer, su mujer saldrá con él. El Saba explica que si un alma encarnada por primera vez no logra elevar a nadie, ni logra conectarse con su alma gemela espiritual, saldrá del mundo sin ese logro. Pero si ya viene con méritos de una vida anterior, esos méritos lo acompañan. Es decir, todo lo que ustedes hagan en esta encarnación es una caja de ahorros que ustedes van a llevar en su alma pegadas. Tantas encarnaciones vivan, esos méritos los acompañan. ¿Ok? El texto dice que si el amo le da una mujer al esclavo y ella tiene hijos, la mujer y los hijos pertenecen al amo. El Saba revela que estos se refieren a los niveles espirituales, es decir, a las luces que el alma recibe mientras está en el cuerpo. Cada Shabbat recibimos niveles de alma adicionales cuando viajamos, cuando aprendemos otro idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Si el alma vuelve a encarnar solo por una deuda pendiente, esas luces espirituales altas regresan al Dios, al amo, y el alma debe descender de nuevo con su esencia más básica para pagar su deuda. Y en lo que paga la deuda, se va. No se queda a dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Ok? Luego, en Éxodo 21, 5 y 6 nos dice, pero si el esclavo declara, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero ser libre, su amo lo llevará ante Dios. Lo llevarán a la puerta o al poste de la puerta y su amo le horadará la oreja con una lesna y quedará como esclavo de su amo para siempre. Esta es una ley extraña porque dice, si el esclavo ama a su amo y no quiere irse libre, el amo le va a abrir la oreja con un punzón contra la puerta. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Esto representa que el alma se ha enamorado de la materialidad. Se siente tan cómoda en este mundo físico que lo declara su amo temporal, al punto que olvida su origen divino y su verdadera libertad. El Zohar dice que la oreja es el órgano que oyó en el Sinai que somos hijos de Dios, no esclavos de las cosas. El límite, que es el punzón, es un recordatorio de que quedarnos estancados en lo material tiene un costo, que es perder la capacidad de escuchar las frecuencias más sublimes de nuestra alma, de nuestro ser. Sigue el sábado, Éxodo 21, 7 y 8. Dice, cuando alguien venda a su hija como esclava,
ella no quedará libre como los demás esclavos. Si ella resulta desagradable a su amo, quien la designó para sí deberá permitir que sea rescatada. No tendrá derecho a venderla a extraños, ya que fue infiel con ella. Aquí yo les señalé dos palabras. Esto es un fenómeno del texto bíblico llamado kere y ketif. Es básicamente una nota al margen milenaria que indica que existe una diferencia entre cómo se escribe una palabra y cómo debe leerse. Ketif, que es lo que está escrito, es la palabra que está en paréntesis, ¿verdad? Es lo que aparece originalmente en el texto. Lo significa no, que es este Lamet Aleph. Lo significa no. Es decir, la traducción literaria sería el cual no la designó para sí mismo. El quiere es lo que se debe leer. Es la corrección o la variante que tradicionalmente se pronuncia en voz alta. Y es lo que está en el corchete, que se lee lo también, pero que significa para él. El que está leyendo debe saber que no está leyendo lo, no, sino que está leyendo para él. ¿Por qué sucede esto? En hebreo ambas palabras se pronuncian igual, pero se escriben distinto. Los masoretas, que son los escribas, son tan respetuosos con el texto que si encontraban una palabra que sospechaban que tenía un error de copia o una variante antigua, no borraban la original. En su lugar dejaban la palabra original, que es la ketiv, que está en paréntesis, y anotaban la forma correcta de leerla que él quiere para asegurarse de la comprensión. Entonces, el texto legal habla de un padre que vende a su hija como sirvienta. El Saba, hablando con Rabbi Eliezer y Rabbi Abba, se puso a llorar cuando les explicó esto. El padre es el creador, bendito sea, y la hija es el alma divina. Dios vende o envía al alma a este mundo de materia, que es el amo, para que sea refinada. Pero la Torá dice, no saldrá como salen los esclavos. El secreto es que el alma nunca pierde su conexión con su origen, aunque esté atrapada en un cuerpo físico. Tiene una dignidad que no puede ser destruida. El punto central del Saba de Mishpatim es que el universo es un sistema de justicia perfecta pero amorosa. Nada es accidental. Un encuentro difícil, mis amigos, hoy puede ser la resolución de un conflicto de hace 200 años. Una pérdida financiera puede ser el pago de una deuda de otra vida. Un talento natural es algo que ya trabajaste en un ciclo anterior, como por ejemplo una habilidad innata de tocar piano, una habilidad innata de mecánica. Es un talento ya trabajado. Nada es gratuito. Nada debe ser envidiado porque todo ha sido bien ganado, mis amigos. El Saba explica que lo que vemos con nuestros ojos físicos es apenas una película de 1000 años atrás. Esto puede explicar el sufrimiento sin, entre comillas, razón aparente. En Éxodo 22:6 nos dice, cuando una persona da a otra dinero o cosas para que se las guarde y son robadas de la casa de ésta, si es sorprendido, el ladrón pagará el doble. Un poco extraña, porque ¿qué tiene que ver la persona que las guarda con el que roba? Vamos a entender.
El Saba explica que a veces un alma desciende a este mundo no para reparar sus propios errores, sino como un depósito. Depósito en hebreo se dice picadón. Es decir, imaginemos que un alma muy elevada acepta bajar a un cuerpo que sufrirá, no por un castigo, sino para elevar las chispas de luz de un familiar, de una generación o de un lugar que de otro modo quedarían perdidas. El sufrimiento aquí no es un juicio, sino una misión de rescate. El alma es un socorrista espiritual que entra en el fango de la materia para sacar a otros. Vayan viendo cómo funciona el sistema de reencarnaciones, mis amigos, porque muchos de los casos que nos suceden pueden estar vistos reflejadas en estas leyes. En 21, Éxodo 21, 33 y 34 dice: cuando alguien abra un hoyo y cabe un hoyo y no lo tapa y cae dentro un buey o un asno, el responsable del pozo deberá restituirlo, pagando el precio al dueño, pero quedándose con el animal muerto. Suponiendo que el animal se murió. Si el animal está vivo, igual se queda con el animal. Fíjense, ¿qué es lo importante de esta ley? Que nosotros vamos por la vida abriendo huecos en todas partes. Nosotros vamos pasando y dejamos una traza que no sabemos cuántas personas o cuántos bueyes o cuántos asnos han caído en los pozos que nosotros hemos dejado abiertos por falta de empatía, por falta de prevenir que otro puede ser dañado por nuestras acciones. Si en una vida anterior nosotros dejamos un pozo abierto, es decir, causamos un tropiezo espiritual o emocional a alguien y trascendimos el cuerpo sin cerrar ese pozo, en esta vida podemos encontrarnos obstáculos o caídas que parecen desafortunadas. Y no es que Dios nos está castigando, es que el sistema está diciéndonos, pasa por ese pozo y ciérralo. El sufrimiento es la señal de que estás frente a la obra pendiente. ¿Cómo sabemos si estamos en un pozo abierto? No podemos saber a ciencia cierta. Lo único que podemos hacer es ponernos en posición de proactividad. Saber que hay un sistema tan ordenado y tan perfecto que si tuvimos una caída emocional, si tuvimos un tropiezo, si tenemos una dificultad, es porque dejamos un pozo abierto en algún momento de nuestra existencia. No somos víctimas de nada, ni de nadie. Cuando asumimos la responsabilidad y decimos, ok, lo acepto, enséñame, mi Neshama, cómo curarlo. Yo te lo entrego, cúralo por mí, vamos a hacerlo juntas. Dame las muestras, dame las herramientas. Entonces, allí el trabajo se está haciendo, se está cerrando el pozo, mis amigos. Pero si nosotros nos quedamos trabados en, ¿y esto por qué, Dios mío? ¿Pero por qué me está pasando esto? Y qué duro, y qué, ay, 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 y tengo que arrear, y no sé qué, y la angustia, y la ansiedad, allí yo estoy metido, tengo a un asno metido dentro de un pozo, mis amigos. ¿Ok? Éxodo 22:19. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto.
El Saba, el anciano, le da como un énfasis especial a esta ley, diciéndonos que muchas almas sufren una sensación de no encajar, es decir, de ser extranjero en una sociedad, en tu propia familia, en tu lugar de trabajo, en un grupo social, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad son almas que en vidas pasadas tuvieron niveles de conciencia muy altos, incluso en otras, viviendo en otras naciones, y ahora están filtrándose en una sociedad dormida para ayudar a despertar a esa sociedad. El sufrimiento que uno tiene cuando uno está, que es inmigrante, que es el sufrimiento del aislamiento, de la soledad, de ese vacío que te da el abandono de tu patria, ¿verdad? Es un proceso de fricción que ocurre cuando una luz muy grande trata de entrar en un envase muy pequeño o un envase inadecuado. Cada vez, mis amigos, que nosotros tengamos una angustia, un dolor, ansiedad, preocupación, es porque hay una luz muy grande que está buscando entrar en un envase muy pequeño y nuestro subconsciente no sabe, no habla con palabras, él habla con emociones. Entonces, a través de una emoción, que es un sufrimiento, sea cual sea, nos está diciendo, mira, aquí algo grande quiere entrar, pero no cabe, ábrelo. Entonces, es como cuando una semilla se rompe para germinar. La semilla va a sentir el dolor, mis amigos, porque él va a romper su concha, su estructura se desbarata, pero es para brotar, para germinar, para crecer. ¿Ok? El Saba dice algo muy revolucionario. Hay juicios que se ven y hay juicios que no se ven. Es decir, mis amigos, cuando nosotros conocemos a alguien que nace con una carencia de salud, de dinero o de amor, lo vemos como una tragedia. Pero para los sabios, para el Saba, una carencia es un espacio exacto para es un espacio que el alma necesita para poder desarrollar el músculo espiritual que le falta. Por ejemplo, si en una vida pasada un alma fue arrogante por su riqueza, la justicia de Mishpat le da la pobreza para que aprenda la humildad. ¿Qué tal? El sufrimiento es en realidad la medicina específica para la enfermedad que el ego necesita vivir y reparar su vida anterior. ¿Qué necesitaba él reparar? Necesitaba tener la riqueza con humildad. No logró la humildad, perdió la riqueza, porque lo que importa es la humildad y no la riqueza. Riqueza con humildad es un estado de abundancia, pero necesita, en realidad, emocionalmente es la humildad. La vida te va a llevar, la vida te va a llevar para todos los estados físicos necesarios para que desarrolles la humildad. Sea pobreza, sea riqueza, sea abandono, sea lo que sea. Y lo que vivas es una medicina. Y en el Zohar, el sabio dice que si pudiéramos ver el hilo dorado
que une a todas nuestras vidas, no lloraríamos por nuestras dificultades, sino que las besaríamos, entendiendo que son el camino más corto de regreso a casa. Entonces, la queja, mis amigos, es una ceguera. Nos quejamos porque solo vemos el hoy, pero nuestra alma recuerda el ayer. Recuerda la memoria de la primera célula de cuando fue gestado y sabe que el proceso que está viviendo es necesario para el mañana. Y todo dolor tiene un propósito de refinamiento, mis amigos. Entonces, la Cábala nos dice, cambia la pregunta de por qué me pasa esto a para qué me pasa esto. Dice el Zohar que Rabí Eleazar y Rabí Abba estaban tan impactados con lo que escuchaban de este anciano que sus rostros brillaban, comprendiendo que la justicia de Dios no es un castigo, sino que es un estado de restauración. Entonces, como nos dice Saba, todo esto se trata de liberar al alma de su ticún para operar lo que se llama el regreso a casa. Pero, ¿qué significa esto realmente? El exilio del alma, mis amigos, es en realidad un estado de amnesia. Olvidamos quiénes somos y nos creemos el personaje que estamos interpretando. Nuestro nombre, nuestro trabajo, nuestros traumas, nuestras creencias, etcétera, etcétera, etcétera. El Zohar dice que al final del camino el alma se presenta ante el trono de gloria y se da cuenta de que nunca estuvo sola, que los desafíos fueron disfraces del amo para enseñarle a amar. Y aquí tenemos una de las claves de los disfraces de Purim, mis amigos. Cuando nos disfrazamos en Purim, uno lo hace con el buen sentido del humor y todo eso, pero se trata de tomar conciencia que todas tus caretas son ese amo del cual nos habla la Torá, este amo del que, es decir, la materialidad, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que enseñarle a ese amo a amar, valga la redundancia. Volver a casa es recordar nuestro nombre verdadero, es decir, el que teníamos antes de que el mundo nos dijera quién debíamos ser. En la mística, el regreso a casa se describe a menudo con la imagen de una gota de agua que cae de nuevo en el océano. Es decir, que esa gota nunca pierde su esencia, pero pierde su aislamiento. Eso es el regreso a casa. Es el estado donde el alma se siente plenamente amada, aceptada y comprendida sin necesidad de defenderse ni de demostrar nada. Es la desaparición total del miedo. El Saba sugiere que no tenemos que esperar a morir para volver a casa. Cada vez que perdonamos una deuda emocional o material, cerramos un ciclo y volvemos un poco más a casa. Cada vez que aceptamos con conciencia una situación de conflicto que sabemos es para nuestro refinamiento, dejamos de ser un esclavo del destino y nos convertimos en un alma regresando a casa. Cuando sentimos paz en medio de una tormenta, hemos encontrado nuestro hogar interno. En resumen, regresar a casa es el momento en el que dejamos de ser extranjeros en el universo y en nuestra propia piel, mis amigos. El alma baja de un lugar de luz
a un lugar de oscuridad para que éste, a través de su trabajo interior, convierta la oscuridad en luz. Y ese es el banquete que nos espera al volver a casa. Eso está en el Zohar. Ahora vamos a hablar de la famosa ley del talión. En Éxodo 21, 24, 25. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Este es un concepto que, aunque es muy popular, en el judaísmo se explica que esto nunca fue una aplicación física de mutilación. Este concepto de ojo por ojo, como la ley de Talión, se ha convertido más bien en un sistema de justicia mundana, por quitarle todo lo que es connotación religiosa. ¿Ok? En el judaísmo se explica claramente que esto es un sistema de responsabilidad psicológica y financiera profunda, mis amigos. Cuando dañamos a alguien, ya sea con una palabra hiriente o con un golpe físico, nuestra mente tiende a deshumanizar a la víctima para no sentir culpa. Es un mecanismo de defensa subconsciente ante la culpa. La Torá se encarga de romper este mecanismo al decirnos el ojo que dañaste no es un objeto roto, perdón, es un ojo exactamente igual al tuyo. Y eso es lo que significa la ley del ojo por ojo. Obliga al agresor a ponerse en el lugar del otro, mis amigos. Y así, diente por diente, mano por mano. La mano que estás dañando no es la mano del otro, es una mano igual a la tuya. Es exactamente lo mismo. Y es la vida la que se encarga de aplicar la ley del talión, mis amigos. Así que más vale que nosotros eh, nos adelantemos a esta ley del talión. Fíjense, en la Mishnah se explica que para reparar el espejo no basta con dañar, no basta con pagar el daño médico. El agresor debe pagar por 5 conceptos que son un mapa de la psicología humana. La número 1 se llama en hebreo Nesek, que es el daño físico. El daño físico ocasiona una pérdida de valor. Es decir, un vaso que se rompe ya no vale lo mismo aun cuando se repare. ¿Ok? Luego tenemos el Sa'ar, que es el dolor físico y el emocional sufrido. Entonces, no es solamente la pérdida del valor monetario, sino el recuerdo que te une a ese vaso, que te da un dolor físico y un dolor emocional, ¿verdad? Luego, el otro se llama Ripui, que son los gastos de curación, las terapias y los médicos, hasta que quedes igual a como estabas antes del daño físico. Luego tenemos el Shevet, que es el tiempo perdido de vida y trabajo. También tienes que compensarle el tiempo que esa persona va a estar en terapia recuperándose. Y por último, el Boshet, que es la humillación o la vergüenza. Fíjense todo lo que implica dañar a otro ser humano. Y en estos 5 aspectos,
nosotros tenemos que hacer la reparación. Es decir, no es que si le rompiste al vecino el frasco, tú con comprarle un frasco nuevo ya lo solucionaste. No, no es así. Tienes que reparar los 5 niveles de ese frasco, mis amigos. Por eso es que los tikkunim son tan, tan delicados. Por eso es que las relaciones son tan frágiles. Porque en cuanto estamos ensimismados, nosotros operamos llevándonos por delante a todo el mundo, mis amigos. De todos estos 5 aspectos, la vergüenza es el daño más espiritual de todos, porque es herir la dignidad de la persona. Porque en cuanto tú no tienes idea de la dimensión del daño que causaste, porque tú crees que nada más es un vaso roto, tú estás hiriendo la dignidad de esa persona y esa persona ni siquiera sabe que estás hiriendo su dignidad. Pero estamos hablando de leyes cósmicas, de cómo funciona el universo. Si no pagamos la humillación, el pozo espiritual que mencionamos antes sigue abierto. ¿Cómo se puede hacer para nosotros pagar esto? En hebreo se dice migdá keneget migdá, el efecto espejo. Esto implica que el mundo es un reflejo de nuestras acciones. Si yo soy insensible ante el dolor del otro, el sistema permite que yo experimente una situación donde necesite empatía y no la encuentre, hasta que yo mismo despierte mi propia capacidad de empatizar. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que si yo soy tan insensible, vamos a suponer, Hasbe Shalom, yo rompí el pote de la vecina, pero yo soy bastante insensible, es decir, tengo poca empatía. El universo va a buscar darme la medicina necesaria para despertar mi empatía. Y esto a los ojos de otros puede parecer un remedio extremo cuando lo que se rompió fue un vaso. Pero no, el universo no está compensando el vaso. El universo lo que está es buscando que yo despierte la empatía por el daño que le causó al otro. Y si estoy suficientemente insensible por la cantidad de clipos que tengo, el universo tiene que actuar como un taladro y quebrar todas esas clipos. Entonces, por un vaso puedo pasar un montón de años en sufrimiento, hasta que yo me sensibilice a preocuparme. Oye, rompí el vaso. ¿Qué significará el vaso para esta persona? Dime, amigo, ¿cómo hago para ayudarte? ¿Cómo te lo reparo? Vamos a ver, ¿qué puedo hacer por ti? Eso es buscar la compensación, buscar sentir lo que el otro está pasando por tus acciones. Entonces, esto es lo que se llama responsabilidad civil, mis amigos. Tenemos que dejar de culpar a las circunstancias y entender que el daño que veo afuera es a menudo una invitación para reparar algo dentro de mí. Y ahí viene la gran frase, nace venishma, haremos y escucharemos. Esto lo tenemos en Éxodo 24, 6 al 8. Fíjense, dice, Moisés tomó una parte de la sangre y la puso en tazones, y la otra parte de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el registro del pacto y lo leyó en voz alta al pueblo, y dijeron, todo lo que Dios ha dicho lo haremos fielmente.
Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios hace con vosotros acerca de todos estos mandamientos. Como se pueden dar cuenta, los tres versos comienza con la palabra Baikaj. El primero, el segundo y el tercero está en amarillo. Baikaj quiere decir y tomó. Y por supuesto que no es casualidad que estos tres versos empiecen así y en medio esta célebre frase, Nace Benishma. Esto quiere decir que hay una profundidad espiritual allí. ¿Qué nos enseña la Cábala sobre el Nace Benishma? Vaikaj es tomar algo, es un acto físico. Cuando Moisés, ¿qué toma Moisés? Moisés toma la sangre o el libro. Fíjense que en el segundo versículo en azul está Vaikaj Sefer. En el primero, Vaikaj Adam, pero no Adam, Adam, la sangre. Y en el tercero, Vaikaj, nuevamente la sangre, Adam. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Moisés toma la sangre o el Sefer, no lo hace para adueñarse de ello. Lo hace para abrir un canal. Baikaj representa a Yesod. Para que la luz de Dios se manifieste en este mundo denso, alguien tiene que anclarla. Alguien tiene que jalarla, mis amigos. Si nadie la toma, la responsabilidad de esa mitzvah queda en un estado abstracto y no beneficia a nadie. Entonces, lo que vemos que Moisés toma es bajar la sangre, el estado de Nefesh, el estado de biología, y el Sefer, y hacer de ello un medio evolutivo. Por eso es que estudiar la Torah nos ayuda a evolucionar en conciencia. Luego hay una regla de oro en la Cábala, y es que la luz superior no desciende si no se genera un movimiento desde abajo, mis amigos. Cuando el versículo dice Vaizkaj, nos está enseñando que Moisés activó un flujo. Dios ofrece el pacto, pero el pacto no existe legalmente hasta que el hombre lo toma, hasta que el hombre firma ese pacto. Es como una señal de radio. La onda está en el aire, pero si no agarramos y sintonizamos, si no tomamos la rueda del dial y lo movemos, no captamos la música, mis amigos. Para la cábala, la palabra tomar es sinónimo de construir una vasija. En el árbol de la vida, la luz desciende por el pilar derecho, que es la bondad, el dar, de ahí, Mahasita Shekel, pero necesitamos el pilar izquierdo para que no se desparrame esa luz. Entonces, al tomar la sangre y ponerla en tazones, Moisés está creando límites. Sin esos tazones, la sangre se derramaría por el suelo y la energía se perdería o se volvería caótica. En conclusión, tomar es el acto de dar estructura a la espiritualidad para que pueda ser útil en la tierra. Al final, el pueblo acepta todas estas leyes diciendo primero haremos y luego entenderemos. La ciencia, mis amigos, ha demostrado que el cerebro no solo aprende mediante la teoría, sino que aprende principalmente a través de la experiencia sensorial y motora, sobre todo en nuestros primeros 7 años.
El aprendizaje más sólido ocurre de abajo hacia arriba, es decir, desde el cuerpo hacia la corteza prefrontal. Cuando realizamos una acción, que es lo que se llama nace, activamos circuitos neuronales y generamos las vías neuronales implicadas en esa acción. La comprensión intelectual, que es el nishma, suele ser una racionalización posterior de algo que el cuerpo ya sabe. El cerebro necesita datos de la acción para poder construir un concepto sólido. A veces la claridad mental, que es el entender, no llega cuando estamos sentados en el sofá viendo Netflix. Llega cuando tomamos una acción. La acción precede a la comprensión emocional y a veces tenemos que tomar, Baikaj, el hábito, la disciplina de ir a hacer deporte, de el hábito de ser amable, hábitos de gentileza con la gente y después nuestra mente y nuestras emociones se van alineando con esa nueva realidad. En eso se basa la educación, mis amigos. Esto rompe con la lógica moderna de que primero tengo que entenderlo todo para estar convencido y poder actuar. Psicológicamente, esto sugiere que la acción puede transformar la emoción. A veces no podemos pensar nuestra salida de una crisis. Tenemos que actuar en nuestra salida. Por ejemplo, mediante hábitos, mediante actos de bondad, para que luego la mente y el corazón le encuentren sentido. Entonces, el Nasebe Nishma en realidad nos quiere decir que la comprensión profunda no viene necesariamente de la teoría, sino de la experiencia. Si quieres entender qué es la bondad, no hay que leer un libro de ética. Haz un acto de bondad para que puedas sentir la emoción que eso despierta en ti. Solo después de hacerlo podrás entender lo que es verdaderamente la esencia de esa virtud. Eso es lo que significa Naseh Benishma. El Talmud dice que cuando el pueblo dice haremos antes que escucharemos, descendieron 600.000 ángeles y pusieron dos coronas sobre la cabeza de cada judío, una por el Naasé y otra por el Nishma. O sea que es una gran virtud esto de hacer y luego comprender. Entonces, mis amigos, vamos a la pregunta inicial. ¿Cuál es la necesidad de poner tantos límites a la gente que está saliendo de la esclavitud? Yo lo conversaba con Claudia esta semana. El esclavo, mis amigos, no decide nada. Su voluntad está anulada. Cuando recupera su libertad, se enfrenta al gran horror del vacío. Sin leyes, el ex esclavo tiene dos caminos peligrosos. O convertirse en el opresor de otros para seguir con el ciclo de abuso, o no saber cómo interactuar en un mundo donde ya nadie le dice qué hacer. Los límites entonces actúan como un contenedor psicológico. Le dan al individuo un marco de referencia seguro para empezar a ejercer su voluntad sin eh, verse inmerso en un sistema social que lo esté degradando. Por otro lado, en Egipto, el esclavo era una propiedad, un objeto. Las leyes en Mishpatim
incluso las que regulan la servidumbre, empiezan a tratar a las personas como un individuo. Es decir, si un dueño daña a su siervo, hay consecuencias. Y esto para la época era revolucionario, incluso hoy en día. El límite no lo decide el poderoso. Es decir, ese que es tu empleado, que es tu siervo, no es de tu propiedad, no te pertenece. Por eso tienes un límite sobre él. El límite protege la dignidad del débil y educa al ego del fuerte, mis amigos. Y por último, tenemos que la esclavitud borra la identidad. El esclavo no solo conoce la relación amo-esclavo, el esclavo no sabe qué es ser un vecino, no sabe qué es ser un socio, no sabe qué es ser un ciudadano, no sabe qué es ser un rey. En Mishpatín se ponen límites sobre el buey del vecino, sobre el préstamo al pobre, sobre el respeto a la viuda. Y esto obliga al individuo a reconocer que el otro existe y que tiene derechos iguales a los tuyos. Es un entrenamiento intensivo en empatía y en convivencia. Como dice el dicho, tu libertad termina donde empieza la mía, mis amigos. Y ya para concluir, si no hay límites, el más fuerte vuelve a esclavizar al más débil en cuestión de días. Y recuerden que esclavos no es la generalidad, somos esclavos de nuestras creencias, de nuestros patrones, de nuestros traumas, de nuestras emociones. Los límites son los que garantizan que la libertad de eso que estamos liberando sea sostenible a largo plazo, mis amigos. Cuando nosotros nos apegamos a las leyes del universo, nosotros empezamos realmente a aplicar lo que es la voluntad del creador, que es amar al otro como a ti mismo. ¿Ok? Bueno, vamos a las preguntas y respuestas.